no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Hola a todos amigos de Matermundi, muchísimas gracias por estar a ese lado de las pantallas. Hoy tenemos el gusto de presentaros a Miguel Ángel Hidrogo, que es un evangelizador digital, músico católico. Tiene un importantísimo canal en YouTube con más de 181.000 seguidores y mucha presencia también en Instagram, en TikTok, en fin. Ahora vamos a conocerle, pero sobre todo hemos invitado a Miguel Ángel para que nos cuente cómo vivió su conversión, porque no siempre estuvo en la evangelización digital y no siempre estuvo como está ahora tan cerca de Dios. Así es que, Miguel Ángel, lo primero, muchísimas gracias por atender esta invitación de Matermundi. Gracias a ustedes, de verdad que, wow, o sea, para mí es siempre un placer, una gran bendición, pues compartir lo que ha hecho Dios en mi vida y lo que sigue haciendo cada día, porque por supuesto la conversión es algo de día a día, de todos los días, ¿ok? Y de hecho, pues les puedo confesar que antes de yo, pues arrancar con mi canal de YouTube, que pues para gloria de Dios ha tenido un crecimiento pues bastante rápido. Yo pues veía videos de su canal, ¿ok? Siempre me llegaban testimonios, siempre pues el algoritmo, como obviamente yo consumo contenido católico, pues me llegaba su canal y que pues qué bendición el día de hoy poder estar acá pues contando mi testimonio. Yo vengo de Venezuela, ¿okay? Yo nací en Venezuela, un país tradicionalmente católico, donde pues en casa siempre se inculcaron valores cristianos, pues los sacramentos. Obviamente pues me hicieron el bautizo desde que estaba muy pequeño, luego a la edad como a los 9 años, 10 por allí, hice mi primera comunión. Y pues yo era un niño bastante creyente, era un niño que pues creía mucho en Dios, oraba, pues tenía bastante devoción por la Santísima Virgen. En mi país, Venezuela, en mi zona, que es el oriente del país, hay una advocación que se llama la Virgen del Valle. Y yo recuerdo que pues mi mamá me regaló una imagen muy pequeña, una estampita de la Virgen del Valle, y yo la tenía en mi cuarto. Así que pues era un niño bastante devoto, creyente. Inclusive logré hacer un cursillo de cristiandad para niños. Y pues así yo pasé como mi niñez, a pesar de que pues en mi casa sí éramos católicos, no realmente íbamos a misa pues con frecuencia todos los domingos, pues íbamos de vez en cuando, nos enseñaban a rezar, en mi casa había un altar, había una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, de San José, que recién celebramos el día de San José, y pues sí recibí pues esa educación cristiana católica en mi casa, ¿ok? Pero luego que empezó pues mi adolescencia, y como dije, o sea, como no era tan practicante, a pesar de que sí creíamos, pues no era algo que era con regularidad que íbamos a la Santa Misa, pues luego yo, a medida que fui creciendo, a medida que pues me fui haciendo ya más grande, pues las cosas de la iglesia más bien me comenzaron a resultar fastidiosas, las cosas de la iglesia comenzaron a resultarme inclusive anticuadas. Me dejé llenar la cabeza pues con tantas noticias y ojo, en esa época todavía no estaban como hoy en día las redes sociales que todos los días te bombardean con noticias. Apenas pues en esa época en mi adolescencia estaban empezando las redes sociales, pero claro, pues los medios tradicionales siempre se hacían ecos de las malas noticias o escándalos que ocurrían dentro de la iglesia, y obviamente ese era el contenido que yo empecé a asociar con la iglesia católica, ¿ok? Yo comencé a asociar la iglesia con escándalos, o comencé a asociar la iglesia con algo muy medieval, anticuado. Pensaba que los sacerdotes estaban perdiendo su vida por el tema de que no se podían casar y el celibato. Entonces, de hecho, también consumía, me acuerdo que en Semana Santa, estos canales de televisión
que National Geographic, Discovery, Nat Geo, todos estos canales, los días de Semana Santa, en vez de una programación en pro del cristianismo, generalmente era todo lo contrario, o sea, o mostraban un cristianismo muy deformado, pues alejado de la iglesia primitiva, o sea, de la iglesia católica. Entonces ellos mostraban algo que pues inclusive criticaban a la iglesia católica. Y yo, como les dije, me llenaba de ese tipo de cosas en mi cabeza. Luego sale un libro que se hizo muy famoso a nivel global, y el libro se llama El Código Da Vinci, ¿okay? Donde es una historia de ficción, ¿okay? Con algunas pinceladas históricas del cristianismo. Y yo, obviamente, como tenía poca formación del cristianismo, obviamente alejado de la iglesia, les puedo comentar con vergüenza, pero a la vez con ánimo de formarnos, que yo me creí todo lo que salía en el libro, ¿ok? Que María Magdalena era la esposa de Jesús, que tuvieron un hijo. Incluso yo tuve la oportunidad de viajar a Francia por vacaciones y por trabajo, y pues estuve en el Museo del Louvre, donde pues es parte de la historia de esta del Código Da Vinci, y yo ahí en mi imaginación decía, wow, por acá estuvo la hija de Jesús y todo este tipo de cosas. Imagínense cómo nos dejamos manipular por un libro hoy en día, cómo lo deben hacer con las redes sociales, ¿no? Por la poca formación. Y de esa forma yo vivía mi cristianismo, de esa forma yo creí en Dios, porque eso sí, puedo decir que nunca dejé de creer en Dios, creí en Dios a mi manera, pero no creía ni en iglesia, ni en sacerdote, ni conocía la historia de la iglesia. Así que pues pasé gran parte de mi adolescencia y mi edad adulta temprana pues alejado por completo de la iglesia, ¿ok? Y por supuesto que cuando vas creciendo, pues ya comienzas a plantearte otras cosas, por ejemplo, de qué voy a vivir, cómo voy a vivir. Entonces fui a la universidad, me gradué, y eso era lo que me inculcaban en mi casa y lo que yo veía a mi alrededor. Pues jamás me decían, pues tú tienes que trabajar por tu salvación o debes ser un buen cristiano. No, nada de eso yo escuchaba, ¿ok? Yo escuchaba era precisamente, pues tienes que estudiar, tienes que graduarte para que puedas ser un hombre de bien, y eso fue lo que yo hice. Me gradué, luego comencé a hacer negocios. Antes de los 30 años ya de hecho me estaba yendo muy bien económicamente, y también pasa que cuando te va comenzando a ir bien también de la parte económica, menos inclusive te vas acordando de Dios, ¿ok? Y comencé a vivir en esa edad temprana de mi juventud, pues lo que yo veía como lo que era la felicidad o la diversión, lo que me mostraban las canciones, lo que me mostraban los videos, ¿ok? Y yo empecé a vivir una vida ficticia en el sentido de que pues yo quería tener una vida como las estrellas de rock and roll, ¿ok? Pues tenía dinero, tenía una camioneta, vivía solo y todo eso antes de los 30 años. Entonces, si tú no tienes un equilibrio en tu vida, pues puedes cometer excesos, que fue lo que yo cometí. Gracias a Dios, nunca caí en las drogas, pero pues sí me gustaba tomar mucho alcohol, sí me gustaba ir a discotecas, era muy mujeriego, ¿ok? Pues cambiaba de pareja como cambiar de calcetín, inclusive tenía pareja estables y le era infiel. Y yo, por supuesto que esos momentos de placer y de diversión los disfrutaba, pero siempre que estaba en mi casa solo, me sentía vacío, me sentía triste y no comprendía, porque pues decía, wow, o sea, tengo todo lo que cualquier joven desea tener, pero no me siento pleno. O sea, hay algo que me falta, hay algo que pues realmente necesito para tener mi vida completamente feliz. Y en esa búsqueda, siempre, como les dije y les estaba contando al inicio, yo creí en Dios a mi manera, ¿ok? Por ejemplo, anécdotas, yo me iba a salir de discotecas y de rumbas y de todo esto, y obviamente yo sabía al peligro que me exponía, primero porque pues estaba tomando y manejaba, y ese tipo de combinación es súper peligrosa, y aparte porque la noche pues no es nada
pues es muy peligrosa. Así que yo cuando hacía esas cosas, yo rezaba y yo decía, bueno, Dios mío, voy a salir de mi casa, espero regresar con bien. Y de esa forma, pues yo viví muchas de esas etapas. Rezaba para que nada me pasara, ¿okay? Inclusive puedo decir también con vergüenza que rezaba para que no me descubrieran las infidelidades que cometías. Imagínense cómo pues yo vivía mi vida en ese momento. Un día iba por la calle de mi ciudad en mi carro y me encuentro con una música cristiana. ¿Okay? Yo realmente aborrecía todo este tipo de músicas cristianas porque generalmente las emisoras eran de evangélicos pentecostales y eran músicas muy, lo que hacían era gritar, y eso a mí más bien era, para mí era como causante de burla. O sea, yo me reía de ese tipo de música. Pero un día iba en mi carro y me llegó una canción que la melodía me gustó. De hecho se asemejaba a una banda de rock que me gustaba, alternativa mexicana. Yo digo, wow, esta música me parece chévere, y de repente veo que el mensaje es cristiano. Okay, yo, tan bonito esta canción cristiana. De hecho me gustó tanto que cuando terminé de escucharla salí a buscar el disco. ¿Okay? Era una música evangélica, protestante, pero pues realmente me gustaba. Obviamente yo en ese momento no entendía pues la diferencia entre cristianos católicos, protestantes ni nada. Para mí, como les dije, todo eso era igual, así que pues me gustó la canción, y pues hoy en día reconozco que Dios se vale de cualquier cosa para llamarnos, ¿ok? En este caso fue pues como una canción protestante que yo pues empecé a escuchar de ese mensaje cristiano que yo tenía pues mucho tiempo que no escuchaba. Así que pues comencé a buscar más música de este cantante y comencé a escuchar, y por supuesto yo no tenía ningún amigo católico. Mi familia era católica, pero imagínense el grado, pues quizá de formación, que yo un día en mi casa escuché a mi mamá católica que hacía el rosario, que iba a misa de vez en cuando, tenía un hermano con problemas y le dijo por teléfono, deberías meterte evangélico, ¿ok? Para que se te quiten tus problemas, porque generalmente se asocia a eso, ¿no? Gente que está muy mal y ladrones o que consumen drogas y de repente se hacen evangélicos y su vida cambia, ¿ok? Y esa es, como le digo, la falta de formación. O sea, yo estoy seguro que mi mamá nunca lo iba a hacer por mal, pero yo cuando estaba en esa búsqueda, que escuché la música, que estaba pues con ganas de tener a Dios en mi corazón, yo no tenía a nadie, algún católico bien formado, que pues me dijera qué era lo que yo necesitaba, qué era lo que yo tenía que hacer. Así que música protestante, comencé a escuchar este tipo de música y vi un amigo que casualmente sí, que era de los que se la pasaba de parranda y de discotecas conmigo, que él sí cayó en temas de drogadicción, y de repente pues yo sí lo veo evangélico, ¿no? Y lo veo que pues con su Biblia y que iba al culto, y lo veo que pues realmente pues lo que hizo, como empezó a hacer cambios en su vida, y como yo me quería sentir así, entonces, repito, no tenía a nadie católico a mi lado con un buen testimonio o con un ejemplo o que me dijera qué era lo que tenía que hacer. Yo miré, fue al lado de ese amigo y yo le dije, mira, yo me quiero sentir como tú te sientes, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Así que pues obviamente él queriendo el bien para mí, porque pues somos amigos, me quiere, y me dijo, mira, tenemos culto tal día. Y como les repito, para mí todo eso era igual, entonces yo fui a ese culto. Les puedo confesar que al principio me gustó porque yo soy músico, y pues vi la presentación de los músicos y pues todo era muy alegre y la gente era muy amigable y todo esto, pero yo siempre le pedí a Dios, ¿ok? A pesar de mi incredulidad y de las dudas que tenía, cuando yo estaba en ese lugar, yo le decía, Dios mío, dime si es aquí que tú quieres que yo esté, ¿ok? Siempre yo le hacía esta pregunta. Ahora, como católico mal formado, y escuchen bien, por eso que voy a repetir durante todo este testimonio de la importancia de formarnos, como católico mal formado,
el primer versículo que te van a leer los protestantes para pues traerte de una vez de la iglesia católica hacia la iglesia protestante es Éxodo 24. Como yo nunca había leído absolutamente nada de la Biblia, me dijeron que las imágenes, que ven como tengo yo acá imágenes de la Virgencita, ya tengo un Cristo, me decían que esto era idolatría, que yo no podía tener imágenes, que los católicos éramos idólatras, y de un momento a otro, sin yo leer la Biblia, sin yo conocer nada, no lo cuestioné, y dije, wow, tienen razón, somos unos idólatras y estamos confundidos. Y yo llegué a mi casa y yo le dije, porque llegué a mi casa a un almuerzo con mis padres y yo les dije, pues mira, tenemos que cambiar porque este cuadro de San José que está acá, o esta imagen del Divino Niño, o esta imagen del Sagrado Corazón de Jesús, tenemos que quitarlos de la casa porque estamos siendo idólatras. Y mi mamá, nuevamente, yo sé que mi mamá tiene que ver mucho en mi conversión, porque como les digo, a pesar de quizás no estar tan bien formada, sí tenía arraigada su verdadera fe católica, hacía su rosario y estoy seguro que nunca dejó de orar por mí, ¿ok? Y mi mamá me dijo, cuando yo le dije eso, me dijo, mira, tú me podrás decir lo que tú quieras, pero a mí mi religión no me la va a cambiar nadie, ¿ok? No me dijo nada desde el punto de vista teológico, de nada, sino que me dijo, mi religión no me la va a cambiar nadie, ¿ok? Así que yo pues pasé meses en este protestantismo, ¿ok? Yendo pues a algunos de estos cultos. Luego otro amigo me invitó a uno de sus cultos. De hecho, en ese me levanté y me fui porque no me sentí bien con lo que estaba viendo, con lo que estaba viviendo. Y pues luego de esa experiencia me fui de allí porque siempre le pedí a Dios, me fui de allí, pero no fue inmediato que yo nuevamente comencé a buscar de Dios, ¿ok? Luego de esa experiencia, podemos llamarla protestante, me fui de allí y seguí pues en mis andadas, ¿ok? Seguí pues haciendo las cosas, seguí yéndome de discoteca, pues siendo infiel, todo esto. Llegó un momento que, para hacer un poco ya resumida la historia, pues conozco una chica colombiana, yo viví en Venezuela, me vengo a Colombia, me caso, ¿ok? Por el civil, porque no le daba la importancia al matrimonio católico. Y por supuesto que cuando tú comienzas una relación de pareja y no lo empiezas bien, no lo empiezas con Dios, no cambias de corazón, por supuesto que las probabilidades del fracaso son inminentes, ¿ok? Hay más probabilidad de que sea fracaso de que esa relación tenga éxito. Por supuesto que eso fue lo que pasó, pues los primeros meses todo bien, pero pues yo traía con todas estas ataduras del pasado, pues quería seguir viviendo mi vida de soltero, quería seguir hablando con otras chicas, así que pues por supuesto que ya ese matrimonio que apenas estaba empezando, pues, o esa unión, porque pues realmente los verdaderos cristianos sabemos que no es un matrimonio real, comenzó a fracturarse, comenzó a desmoronarse, hasta el punto de que ya pues mi esposa en ese momento se había ido con los padres, pues yo me quedé en casa solo y pues en ese momento de que estaba solo, comenzaron a ocurrir pues situaciones que cada vez me hacían sentir más triste y cada vez me hacía sentir más solo, que decía pues hasta dónde estoy llevando yo mi vida, hacia dónde la estoy conduciendo. Obviamente hoy en día sé que era el Espíritu Santo que en ese momento pues me estaba hablando, me estaba mostrando cuál era mi vida y si yo seguía por esa vida no iba a parar nada bueno. Y por eso digo que agradezco las oraciones de mi madre, porque sé que sin esas oraciones quizás yo no me hubiese hecho todo este tipo de preguntas. Así que pues en ese momento de tristeza, de soledad, de tribulación, pues yo recordé primero que tenía un amigo católico de acá de Colombia, que ese amigo compartía en su Facebook y en todas sus redes sociales todos los días cosas de Dios, ¿ok? A mí eso me parecía
fastidioso, a mí eso me parecía anticuado, yo decía, este muchacho se está volviendo loco, de un momento a otro dejó de compartir cosas normales, ahora lo que comparte es cosas de Dios, del Evangelio, de la Virgen, del Rosario, o sea, qué cosa tan anticuada. Pero en ese momento recordé que tenía ese amigo y fui a su Facebook a ver qué había publicado. Y cuando yo leí lo que él escribió, era el Evangelio del día, no recuerdo qué versículo era, perdón, y pues yo sentí que Dios me estaba llamando con su palabra. Luego recordé que tenía una Biblia en mi casa, tirada, guardada en un cajón, y la busqué y sin saber obviamente cómo leer la Biblia, hice así tipo las películas que agarran un libro y le ponen el dedo a ver qué les dice, pues yo hice eso mismo y cuando leí pues lo que quedó allí con mi dedo, sentí también que Dios me estaba hablando, ¿ok? Yo realmente en ese momento sentí una presencia de Dios en mi vida tan grande que yo nunca la había sentido, así que llamé a ese amigo y le dije, mira, me está sucediendo esto, siento esto, ¿qué debo hacer? ¿Ok? Entonces, pues él como buen católico bien formado, pues me dijo, mira, ve a tu parroquia, a la parroquia que tengas más cerca de tu casa, intenta y buscas a un sacerdote, confiésate y pues que él comience a guiarte y ven a mi casa mañana que nosotros en familia rezamos el Santo Rosario. Así que pues yo no cuestioné absolutamente nada, me fui a la iglesia, a esa misma iglesia que antes yo criticaba, a esa misma iglesia que antes me parecía súper anticuada. Cuando yo veía esos sacerdotes con sus sotanas, yo decía, estos se quedaron en la era medieval, o sea, ¿por qué no se ponen ropa normal? Y de un momento a otro, todo eso me parecía era ahora maravilloso, ¿ok? Me gustaba la iglesia, entendía que los sacerdotes eran servidores de Dios, hombres entregados a Dios, que dejaban su vida para entregarse a Dios. Y yo dije, wow, yo quiero confesarme. Y después de 20 años o más años me confesé. El sacerdote sí, pues muy amablemente no me dio la absolución porque pues yo vivía en concubinato, si lo podemos decir, o en unión libre, porque a pesar de que estaba casado, para los ojos de Dios no estaba casado. Así que yo pues comencé a seguir las indicaciones del sacerdote. Mi matrimonio obviamente no iba nada bien. Mi esposa creía que todo este tema de mi cambio repentino era como una estrategia para yo buscar una reconciliación. Así que pues todo eso tomó cierto tiempo de que ella comprendiera que todo lo que yo estaba haciendo era real. De hecho, ella tampoco, como era una cristiana practicante, de hecho, mucho menos que yo, ¿ok? Muchísimo menos que yo, cuando me vio que ahora yo comencé a tener sed de Dios, de querer conocer de Dios, y mientras yo estaba en la casa, yo estaba era pegado viendo videos en YouTube. Por eso es que hoy en día hago esto de YouTube y luego vamos a hablar sobre eso, porque eso fue la forma de que yo empecé a conocer de Dios y de su iglesia y a evangelizarme, porque yo no conocía ningún grupo, no conocía ningún sacerdote, pues yo iba a misa y luego me regresaba a mi casa. Entonces yo veía videos, de hecho veía videos de exorcismos y mi esposa se espantaba y creía que yo estaba, pues me estaba volviendo loco porque ahora veía videos de exorcismo y de estas cosas. Y pues llegó un punto que un amigo, ese mismo amigo de que me invitó al Rosario, me dijo, mira, Miguel, este viernes en tal parroquia hay una misa que la llaman misa de sanación, de liberación, es de la renovación carismática. Y yo dije, bueno, yo quiero todo lo que tenga que ver con Dios, yo voy, ¿ok? Así que voy y te acompaño, ¿ok? Entonces, pues al principio todo transcurrió completamente normal, todo sucedió de manera normal, pues una misa. Y luego, cuando terminó la misa, el sacerdote comenzó a hacer una oración, ¿ok? Hoy en día entiendo que era una oración de liberación, y comienza a hacer una oración pues con una autoridad bastante fuerte que obviamente pues se le daba el Espíritu Santo
Y pues en ese momento comencé a sentir y ver cosas que yo nunca en mi vida había visto, y obviamente que esto lo entenderán personas que pues son de fe, porque si eran incrédulas como yo, cuando veías estas cosas decías, bueno, estos se volvieron locos, esto es un show inventado aquí por el sacerdote, pero pues yo vi cosas y sentí cosas que eran sobrenaturales y yo decía, Dios santo, o sea, ¿qué está pasando acá? Y yo pude ver en ese momento la acción del mal, ¿ok? En algunas personas, pero luego veía que con la oración y con la fe que obviamente nos da nuestro Señor, esas personas quedaban liberadas. Y yo decía, wow, o sea, esto sí es cierto, esto sí es verdad. O sea, que si existe este mal, ¿ok? En estas personas, estos espíritus, entonces por supuesto que existe el que derrotó ya a estos espíritus y al mal, que es obviamente nuestro Dios. Entonces, desde ese momento mi fe comenzó a crecer aún más, y recuerdo que el Padre dijo, las personas que hayan sentido algo especial, esto no es un show, acá lo hacemos de verdad, con amor, lo hacemos por el Espíritu Santo, y las personas que hayan sentido algo, por favor levántense, que pues le vamos a hacer una oración. Yo había visto esto, no sé si recuerdan cuando dije que yo fui a otro culto con un amigo y me levanté y me fui, porque yo vi cómo el pastor comenzaba y le ponía las manos en la cabeza a las personas y comenzaba a gritarles y los empujaba y las personas se caían. Y yo decía, ¿qué es esto? Yo no siento a Dios aquí, esto me parece a mí inventado, un show. Y yo me levanté y me fui en ese momento. Entonces, cuando luego me encuentro en este lugar, en esta oración de liberación, cuando el sacerdote llama a quien ha sentido algo especial con la oración, y yo veo que delante de mí el sacerdote comienza a orar, ¿ok? Pero en silencio, susurrando al oído, y de repente algunas personas caían al piso, ¿ok? Y yo obviamente en ese momento me recuerdo lo que yo había visto en esta iglesia protestante que no me gustó. Y yo decía dentro de mí, Dios mío, muéstrame, yo quiero saber que esto es verdad. Y a medida que iban pasando las personas y se iban cayendo, yo decía, esto no me puede pasar a mí, porque yo tenía todavía, a pesar de que había visto, yo tenía algo de incredulidad en esto, ¿ok? Así que cuando pues vengo, me toca a mí y comienzan a hacerme una oración del Espíritu Santo, me hacen una imposición de manos, y yo realmente comencé a sentir una paz y una tranquilidad tan grande en mi vida que nunca la había sentido, ¿ok? Me dijeron unas palabras al oído que solamente esas palabras las podía saber y responder, era Dios, porque eso era lo que yo estaba preguntando mientras yo iba en esa fila. Yo decía, Señor, muéstrame, Señor, dime qué es lo que tengo que hacer, para qué tú me tienes a mí acá si yo soy tan pecador, yo no creo en muchas de estas cosas. Y yo sentí la voz de Dios a través de esta persona que me estaba haciendo la oración, porque les puedo decir algo, ¿ok? Y yo he contado esto no tantas veces porque sé que hay personas que todavía, inclusive creyentes, son incrédulas con este tema. Y yo les puedo confesar que no me caí desmayado como otras personas que yo veía, ¿ok? Pero después de yo escuchar esa dulce voz, ¿ok? Después de yo entender para qué el Señor me estaba llamando, yo creo que yo alcancé a dar como 2 o 3 pasos, porque las piernas no me dieron más. Las piernas no me dieron más y yo caí de rodillas, y yo nunca en mi vida había llorado tanto. ¿Ok? Yo lloraba, pero era de una manera desconsolada, o sea, como que estaba sacando todo lo malo que había en mí, todas las cosas que yo había hecho, todas las ofensas que yo le había hecho a Dios, y yo lloraba y yo no entendía por qué lloraba y trataba de parar y yo no entendía por qué estaba llorando. ¿Ok? Así que desde ese momento yo sentí que yo debía servirle al Señor de alguna forma, porque Él me lo confirmó, Él me lo reveló.
Y pues yo toda la vida me encantaba la música, como les dije, en algún momento quise vivir la vida de rockstar. Entonces para mí eso era la combinación, ser famoso y vivir una vida de rockstar. Entonces yo dije, bueno, si tú, Señor, me regalaste este don de la música, de la composición, pues yo voy a comenzar a escribir, ¿ok? Y yo en ese momento no sabía que existían músicos católicos, nada, pues para mí los únicos eran los protestantes porque era lo que yo había escuchado en ese inicio de mi proceso de conversión. Pero luego que yo empecé y agarré mi guitarra y comencé a escribir, yo dije, yo tengo que buscar la forma de escribir y de mandar un mensaje de que sea cristiano y que sea católico, porque yo soy católico, porque yo estoy en la iglesia de Cristo, la que él fundó. Y en ese momento empecé a buscar y me di cuenta que sí existían cantantes católicos y comencé a ver su música, comencé a escuchar su música, a ver sus videos, empecé a escribir lo que Dios ponía en mi corazón, le mostraba a algún sacerdote pues que me corrigiera si pues algunas cosas que escribía pues no iban acorde con la enseñanza de la iglesia. Y pues de esa forma yo en el año 2016 arranco con mi disco que se llama Volví a Respirar, ¿ok? Un disco que pues narra toda mi vivencia y me encuentro con Dios, por eso se llama Volví a Respirar, ¿ok? Porque volví a nacer, volví a vivir con Cristo en mi vida y estas canciones pues reflejan cada una de esas experiencias, ¿ok? Entonces, luego de todo eso, pues yo comencé a escribir, comencé a cantar, comencé a compartir mis canciones por las redes sociales. Te adoraré, te alabaré por siempre, mi Dios. Te adoraré, te alabaré por siempre, mi Dios. Por Instagram, allí comencé a darme a conocer a través de las redes sociales porque comenzaba a compartir parte del evangelio. Imagínense, cuando Instagram solamente permitía videos de 15 segundos, ahí yo empecé a evangelizar con videos de 15 segundos. Imagínense, este muchacho que días atrás criticaba a la iglesia y la perseguía, luego comenzó a evangelizar con fragmentos del evangelio o salmos o canciones escritas por mí. Y bueno, yo pensaba que en ese momento, a partir de allí, todo en mi vida iba a ser pues color de rosa, porque dije, bueno, acepté a Dios en mi vida, yo te sirvo. Y obviamente sabemos pues hoy en día los cristianos que siempre vamos a tener pruebas, siempre vamos a tener dificultades, ¿ok? Y en ese periodo que yo acepté pues servirle a Dios, acepté a Cristo en mi corazón, a servir a su iglesia, amar a su Madre María, comenzó una debacle económica en mi país, Venezuela. Yo vivía en Colombia, pero parte de mis ingresos o todos mis ingresos provenían de un negocio que yo tenía en Venezuela, ¿ok? Y eso de un momento a otro desapareció, ¿ok? Y me encontré de tener un buen estilo de vida, de ganar buen dinero, de que la parte económica yo sentía que ya la tenía lista, a no tener absolutamente nada, ¿ok? Cuando digo nada, es nada. O sea, si yo no vendía un producto, pues no había para comer en mi casa. Y obviamente, pues esas cosas eran bastante difíciles. Al inicio yo la acepté, yo decía, pues Dios mío, esto es una prueba, yo tengo que seguir. Pero mi esposa, primero porque ella no estaba pues tan entregada a las cosas de Dios, a pesar de que ya por mi conversión, un año después accedió a casarnos por la iglesia. Luego ya me confiesa que lo hizo por mí, porque pues vio que era real lo que yo estaba viviendo, pero no era porque era algo que ella sentía pues así tan grande en su corazón. Yo sin ti siento que muero, mi refugio y fortaleza eres tú, Jesús, Jesús.
Y pues nada, yo creía que pues ya con el hecho de estar casado por la iglesia, todo iba a estar bien, todo se iba a resolver, pero pues con toda esta crisis cada día se iba acrecentando, cada día se iban haciendo las cosas más complicadas, nos empezamos obviamente a alejar y de hecho pues en el ya finalizando el año 2019, yo fui a visitar a mis padres a Venezuela, a pasar allí Navidades con ellos. Ya yo sentía que pues obviamente había muchísimas cosas malas que estaban en el matrimonio, pero yo pues pensaba regresar a enmendar lo que tendría que enmendar, pues, buscar de Dios, de que formara parte pues realmente de nuestro matrimonio. Y pues cuando yo llegué acá, pues me encontré pues que ya prácticamente no había solución. Me dijeron que pues mira, ya esto no está funcionando en buenos términos, eso sí, porque nunca fuimos una pareja de insultarnos, ni de agredirnos, ni mucho menos, pues todo fue como en un buen ambiente, pero yo obviamente no lo podía creer, no lo aceptaba, sentía mucho dolor, inclusive pues les puedo confesar que en ese momento me peleé con Dios porque yo decía, Dios mío, pero ¿por qué está pasando tanto? Si yo pues cuando antes no estaba contigo, pues yo tenía de todo, me iba bien, era exitoso, y hoy en día que pues llevo ya años sirviéndote, cantándote, que he dejado prácticamente todo, ¿por qué me están pasando estas cosas? O sea, ¿por qué no entendía por qué eran unas pruebas tan duras que yo estaba pasando? Comienza la pandemia o comienza a escucharse todo este tema de que están cerrando los países y pues para colmo de males, me da una parálisis facial completamente paralizado, quedé de la mitad de mi cara, pero fue muy, muy, muy fuerte esta enfermedad. Y yo pues ahí realmente pues digo que toqué fondo porque no podía creer que me estaba divorciando, no podía creer que había perdido todo mi negocio y mi dinero, no podía creer que estaba ahora enfermo, con la cara desencajada, sin poder hablar, sin poder comer bien, sin poder tomar agua, tenía este ojo completamente abierto, no podía ni siquiera parpadear, me chorreaban lágrimas y era una situación complicada. Recuerdo que pues una de las últimas veces que fui a misa antes de que cerraran las iglesias, yo lloraba y yo decía, Dios mío, ¿por qué me está pasando todo esto? Y pues cuando llega la pandemia, que pues cierran las iglesias, se comienza a acumular todas estas cosas negativas de estar encerrado, el tema de que pues ya no me puedo ir de la casa porque pues ya no tengo dónde irme, o sea, porque estamos encerrados, mi familia estaba en Venezuela, y pues en esos meses realmente empecé a alejarme de Dios. ¿Ok? Dejé que mi enfermedad y que mis problemas y que todo ese tipo de cosas me alejaran de Dios. ¿Ok? Comencé a dejar de rezar, inclusive pasaban las misas por televisión, yo no veía nada. En Semana Santa, pues creo que pues dije, voy a ver algo del Papa acá que están colocando en televisión, pero pues no tenía una vida cristiana en ese momento, como digo, peleado con Dios, hasta que llegó un momento que en medio de esa tristeza y que estaba totalmente derrumbado, pues recordé que había un Dios que me amaba, recordé que había un Dios que me había rescatado hace unos años atrás, recordé que había un Dios que me había levantado en ese momento, así que pues yo dije, Señor, nuevamente estoy acá en tus manos, yo sin ti no puedo salir de este hoyo que me encuentro, sin ti no me puedo recuperar de esta enfermedad, sin ti no puedo recuperar mi matrimonio. Así que pues empecé de rodillas nuevamente a orar, ¿ok? Empecé a escribir otras canciones, comencé a cantar. Mi esposa, por su parte, cuando empezaron a abrir ya un poco más las ciudades, acá cerca hay un Santísimo Sacramento, está expuesto el Santísimo, a pasos de acá de mi casa hay una parroquia, y pues ella, a pesar de ser pues muy poco creyente en estas cosas, solo creía en Dios a su manera, ella empezó a ir al Santísimo, ¿ok? Y yo tengo una entrevista de ella acá en mi canal,
donde ella dice que ella iba a llorar al Santísimo, ¿ok? No sabía cómo orarle, no sabía qué decirle, solamente iba a postrarse, a ponerse en presencia de Dios y a pedirle pues que resolviera pues todos los problemas que habían en nuestras vidas. Así que pues ella comenzó a hacer eso cotidianamente hasta que un momento me dije, ¿sabes qué? Yo no me quiero divorciar. Vamos a resolver esto, vamos a meter a Dios en nuestra vida. Y yo, wow, o sea, cuando nunca yo había escuchado esas palabras, yo decía, Dios mío, o sea, tú obviamente estás obrando este milagro, tú eres el único que puedes restaurar las cosas, tú eres el único que puedes, pues, resarcir el daño que, pues, yo quizás ha causado, las cosas que nos hemos dicho o que hemos dejado de hacer, que nos hemos dejado afectar por las crisis. Así que, pues, en ese momento comenzamos a, pues, realmente hacer un matrimonio, realmente un matrimonio cristiano, comenzamos a ir a misa los dos, comenzamos a rezar los dos, y todo eso que pues la enfermedad, problemas económicos y matrimonio, todo eso el Señor comenzó a restaurarlo, comenzó nuevamente pues a irme bien, comencé ya a tener mis cosas, me iba súper bien con mi esposa, en misa, o sea, teníamos, pues realmente se sentía ese amor que Dios cada día iba rescatando. Y pues realmente mi sueño desde que yo me casé siempre fue ser papá, pero obviamente pues en medio de todas estas cosas que ya les he contado, pues nunca pudimos tener hijos porque pues, más bien pensábamos era en separarnos, entonces pues nunca habíamos tenido la oportunidad ni siquiera de decir vamos a intentarlo, vamos a buscarlo, y pues era algo que yo le decía a Dios, por ejemplo, el año pasado, en el 2022, yo le decía, Dios mío, o sea, lo que falta para que yo me sienta pleno y me sienta feliz es que tú me des un hijo, que tú me des esa gran bendición. Y pues este año pues decidimos que hacerle caso a Dios y decir sí queremos procrear, sí queremos tener un hijo, sí queremos tener una criaturita, que pues enseñarla a amar a Dios desde que esté en el vientre. Pues así que el Señor ya hace 5 meses ya me dio esta gran bendición de ser papá de una niña. Estamos súper felices, mi esposa y yo, estamos contentos con este regalo de Dios. Todos los días le cantamos, le he escrito canciones, oramos en la noche con la bebé. Es una bebé que se llama Pía, ¿ok? Porque pues es un nombre que habla de la piedad, y aparte que pues en mi proceso de conversión pues yo me encontré con la película del Padre Pío y sentí que pues es un santo que nos lleva a Jesús, y toda su vida fue de obediencia, y yo pues siempre le pido intercesión al Santo Padre Pío, y pues también por eso la niña se llama Pía. Y pues estamos felices acá. Obviamente hay pruebas, retos, pero todas esas cosas son pequeñas porque obviamente ya hoy en día tenemos a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, y pues esperamos seguir de su mano creciendo y por supuesto educando a nuestra hija con principios y con valores cristianos. Ya tengo más de 2 años que pues, inicié mi canal de YouTube ya de forma regular, empecé a evangelizar, a compartir testimonios, música, noticias de la iglesia, y pues gracias a Dios también el Señor me ha dado esta gran bendición de que el canal está creciendo. Como ven, tengo acá la placa de youtuber de 100,000 suscriptores, ya hoy en día son más de 181,000, y pues así fuera uno, pues yo estaría contento porque pues el mensaje se está enviando, el mensaje se está haciendo, pues, y les pido de verdad que pues oren muchísimo por mí, oren muchísimo por mi esposa, oren muchísimo por mi hijita Pía y por este apostolado que hago a través de YouTube y de todas las redes sociales. Y pues este fue mi testimonio pues resumido para gloria de Dios. Pues fantástico, Miguel Ángel, muchísimas gracias, de verdad. Seguimos unidos en el universo digital, en ese compromiso que por supuesto compartimos, y bueno, pues seguimos hablando, haciéndonos oír, si Dios quiere, lo más alto y lo más lejos posible. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Un saludo muy afectuoso desde España.
Gracias a todos ustedes. Dios los bendiga y suscríbanse a mi canal. Bendición. Bye. Adiós, amigos de Mater Mundi. Nos vemos en este canal cuando queráis.